Voces y Saberes. El podcast. Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de Voces y Saberes, el podcast, un espacio donde la comunidad normalista expresa, comparte y argumenta y contribuye saberes a la comunidad educativa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Jonathan, es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es psicólogo y tiene maestría y doctorado en psicología. Es candidato en la SNI de México. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo se siente de visitar nuestro Malcuautla? Pues muy contento por varias razones. De entrada, yo soy originario de Cuautla, Morelos. Parte de mi familia pues trabajó aquí y actualmente también se encuentra trabajando. Entonces, pues bueno, creo que es un espacio también para poder aprovechar y difundir mucho del conocimiento que se está desarrollando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tener esta colaboración con otras instituciones de nivel de educación superior y que también desarrollan investigaciones en este campo de, educación inclusiva. Creo que también es importante. Así que pues me siento doblemente contento por esta razón. Qué bueno, nos alegra escuchar eso. Bueno, nuestro invitado en el capítulo de hoy, como ya lo había mencionado, es el doctor Jonathan Ferrer Aragón. Él es egresado como licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Ok? Bueno, nosotras somos Rebeca y Jimena. Somos estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en inclusión educativa. Ok, para iniciar con este podcast, queremos preguntarle primero, ¿qué fue lo que le motivó a realizar estudios sobre el TDAH y cómo es que todo esto ha influido en su labor profesional? Muy bien, pues para responder esta pregunta, primero quisiera explicar un poco de mi formación profesional. Como ya bien comentaron, yo soy licenciado en psicología, tengo también una maestría en neuropsicología. Y bueno, hice mi doctorado en el área de psicología también, pero con especialización en esta línea que se llama procesos psicológicos y su relación con el sistema nervioso central. Entonces, básicamente mi trabajo está centrado en estudiar la relación que existe entre el cerebro y el comportamiento, ¿no? Y esto lo hago a partir de la evaluación o el diagnóstico en pacientes que tienen ya sea daño cerebral o algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Entonces, partiendo de ahí, en mi práctica clínica veo muchos niños con este diagnóstico llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y en un principio, pues bueno, la concepción que existe de estos niños es que pues son problemas de conducta, ¿no? Y de eso ahorita vamos a hablar, de estos mitos que se tienen, que son niños problemáticos. Entonces, verlo desde este punto de vista como desde afuera, ¿no? Pues te permite tener otra perspectiva. Entonces, desde mi campo, desde la neuropsicología, lo que yo estudio pues básicamente son las alteraciones en diferentes procesos cognitivos como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas en niños con este trastorno. Entonces, de ahí me empezó a llamar mucho la atención y bueno, ya llevo un rato desarrollando investigación en esta línea y pues lo estudio estas bases neurobiológicas de este trastorno. Sí, claro, una persona, por ejemplo, que lo ve desde afuera y que no conoce realmente cómo es el TDAH y lo ve desde un niño con problemas de conducta simplemente y no conoce que pues el TDAH pues tiene sus tipos, ¿no? No podemos ver nada más un niño inquieto o así, o sea, tiene, como usted dice, una base neuropsicológica. Así es, sí, pues no es, creo que de eso vamos a hablar ahorita, no es simplemente una cuestión de mera voluntad, ¿no? Sí. Hay una afectación en diferentes sistemas o redes cerebrales que tienen que ver con la autorregulación del comportamiento. Entonces, desde ahí es que yo he hecho, o hago más bien, diferentes trabajos. Una de las tareas tiene que ver con la evaluación o con el diagnóstico de estos niños y luego a partir de ahí desarrollar una serie de estrategias para mejorar su comportamiento. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿qué es y qué no es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Muy bien. Pues mira, de entrada, el TDA está clasificado en un manual en el cual nosotros nos basamos, que es el DSM-5, para poder hacer diagnósticos de diferentes trastornos. Está clasificado en una categoría que se llama trastornos del neurodesarrollo. Entonces, de ahí partimos, ¿no? ¿Qué es un trastorno del neurodesarrollo? Pues implica que hay un
desarrollo que no se llevó de manera esperada, ¿no? Del sistema nervioso central, y que esto se traduce en diferentes tipos de alteraciones cognitivas y también del comportamiento. Entonces, el TDA específicamente se caracteriza por 3 síntomas que pueden estar presentes, ¿no? Primero, las fallas de la atención, es decir, esto se va a ver transformado en una incapacidad de los niños o también de las personas adultas en poder manejar, dirigir y mantener su atención, ¿no? Entonces, son niños que se van a distraer con mucha facilidad, no van a prestar atención a los detalles, cometen muchos errores en sus tareas por descuidos. Y bueno, estas son como las principales características. El otro síntoma viene siendo la hiperactividad, ¿no? ¿Qué es esto? Es un aumento de su actividad motora. Entonces, esto se va a ver reflejado en cuestiones meramente comportamentales, ¿no? Pues son niños que, por describirlo así de una manera muy general, ¿no? Son niños que no se dejan de mover, ¿no? Son niños muy inquietos, que todo el tiempo se están moviendo, actúan como si... De hecho, en los criterios así viene, actúa como si tuviera un motor encendido todo el tiempo, ¿no? Y a veces uno pregunta, ¿y de dónde se apaga este niño? Y la otra parte tiene que ver con la impulsividad, que es lo que comentaba hace rato. Hay una falla en el sistema de autorregulación y entonces esto le imposibilita al niño poder controlar, ¿no? sus comportamientos. Son niños que actúan de manera impulsiva, son niños que son incapaces de mantenerse sentados, o que si lanza al profesor alguna pregunta, pues responden antes de que incluso el profesor o la otra persona termine, ¿no? de hacer la pregunta. Entonces, vaya, esos son como las 3 características centrales, ¿no? La atención, la hiperactividad y la impulsividad. Ahora, no siempre están presentes estos 3 síntomas. De hecho, en este manual que les comentaba, el DSM-5, se plantea que se puede presentar de 3 maneras diferentes, ¿no? Una, cuando predominan los problemas de inatención. 2, cuando predominan los problemas de hiperactividad e impulsividad. O 3, cuando se presenta de manera combinada, es decir, que están presentes tanto las fallas de concentración o la inatención, más la hiperactividad e impulsividad, ¿sale? Y estos síntomas, pues marca el mismo manual, que tienen que estar presentes por lo menos 6 meses y que se tienen que presentar en diferentes contextos. Pues justamente estas son las cosas que de hecho apenas vimos con la maestra Sagnite, que tenemos la materia de neuropsicología. Estos son el tipo de cosas que vimos apenas. Y nos puso como una breve actividad, ¿no? Sobre un diagnóstico, si el niño era predominantemente inatento, hiperactivo o en inatención. Y estuvo reñida el debate, estuvo muy padre. Pero bueno, sobre este tema, pues desde su experiencia, ¿cuáles son los mitos más comunes que existen sobre el TDAH y cómo usted cree que se originan? Ok, bueno, creo que esto merece la pena pues llevarnos un poco más de tiempo, ¿no? Porque es el tema central de esta plática. Algo que me faltó comentar en la pregunta anterior y justamente tiene que ver con esto es ¿qué no es el TDA? ¿Sí? Se habla de que es una cuestión meramente de voluntad, ¿no? O sea, que el niño simplemente no quiere, ¿no? Se habla de que es una falta de inteligencia. Aquí me atrevería a decir que no es así. De hecho, hay personas, ¿no?, que tienen TDA y que tienen un alto cociente intelectual, ¿no? En la literatura están descritos estos niños o estas personas como doblemente excepcionales, ¿sí? También no es una cuestión de falta de interés, no es cuestión de flojera, no es una mala actitud. También muchas veces se culpa a los padres que este problema de TDA pues es producto de una mala crianza, ¿no? De eso ahorita vamos a hablar. Entonces vamos a ir desarrollando, si les parece bien, estos mitos. Yo lo desarrollé en 7 mitos, ¿sí? Mito número 1, ¿no? Que se habla de que el TDA no existe, ¿no? Que es una cuestión inventada para, pues, implementar una serie de, bueno, ya está escuchado que es para, ya sabes, teorías de la conspiración, ¿no? Que las industrias farmacéuticas y que vaya, que ahí hay una enorme ganancia, que bueno, esto es una realidad, sí, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Entonces, en realidad existe mucha investigación en torno al TDA. Hoy en día existen diferentes investigaciones, se siguen desarrollando estudios que tienen que ver con identificar las redes neuronales o las redes cerebrales, y esto se hace a partir de estudios de neuroimagen, que ya se pueden identificar diferentes redes cerebrales y que la mayoría tienen que ver con la relación que existe en esta parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, con estructuras que se encuentran más profundamente, que se llaman núcleos grises de la base, y bueno, también otras estructuras que están más al interior. Entonces, estos circuitos se afectan, se alteran, trabajan de una manera diferente en un niño con un cerebro, pues llamémosle normal,
¿sí? Pero que pues esto nos ha permitido saber cuáles son estas partes del cerebro que están trabajando de manera disfuncional, ¿no? Los otros estudios giran en torno a la genética, o sea, ya se han desarrollado muchos estudios genéticos que nos hablan de una alta heredabilidad. De hecho, se habla de que existe de un 70 a 80% de una carga genética que tiene que ver con la heredabilidad del trastorno, ¿no? Y finalmente, los estudios longitudinales que muestran cómo es que va cambiando, ¿no?, el cerebro, y también cómo esto se traduce en que va cambiando el comportamiento del niño, que después pasa a ser adulto y que también permanecen muchos de estos síntomas. Entonces, creo que aquí hay que quitar este mito, ¿no?, de que solamente es una etiqueta social. Sí existe este trastorno y se ha desarrollado muchísima investigación. El segundo mito, que bueno, ya lo había comentado hace un momento, tiene que ver con la falta de disciplina o la falta de crianza. Entonces, como les comentaba, este mito gira en torno a las familias, ¿no? Que se responsabiliza a las familias, que los niños son inquietos porque los padres no han sabido poner límites. Esto es un mito, ¿no? La evidencia muestra que el TDA tiene una base neurobiológica, ¿sí? Es, digamos, como la base del trastorno. Pero sí, el ambiente, o en este caso los estilos de crianza, pueden ya sea exacerbar los síntomas o de alguna manera también pueden controlar los síntomas. ¿A qué me refiero? Se ha demostrado, por ejemplo, que en estilos de crianza, ¿no?, donde existe una cierta estructura, pues a niños con TDA les beneficia mucho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo puedo poner mi ejemplo. O sea, yo estoy diagnosticado con TDA y en ese sentido, mi familia, ¿no?, me ha dado esa estructura, ¿no? ¿A qué me refiero con estructura? Con límites, reglas, ¿no?, establecer rutinas, y eso de alguna manera pues ayuda a los niños o ayuda a las personas a que el TDA no se desborde. ¿Sí me explico? Es casi haciendo una analogía como poner un líquido, agua, ¿no?, en un contenedor. Si le quitamos al contenedor, pues entonces los síntomas del TDA se desbordan. Entonces, en esa parte, los estilos de crianza sí ayudan. Pero puede darse el caso contrario, ¿no?, que estilos de crianza muy permisivos, muy flexibles, pues ¿qué va a pasar en esos niños que tienen TDA? Pues no solamente van a aparecer los síntomas, sino que también pueden verse reflejados en muchos problemas conductuales, ¿sale? Yo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un caso de un paciente que estoy evaluando. Él ya es adulto, bueno, está diagnosticado no solamente con TDA, sino también tiene un problema de trastorno por abuso de sustancias. Entonces, este chico, platicando con la familia, ¿no?, su madre me comenta que él desde niño le decía: mamá, es que yo siento que tengo TDA, ¿sí? Me han dicho en la escuela que tengo TDA, y la mamá era de: no, eso no existe, es una etiqueta social inventada, tú no puedes tener TDA. Entonces, así fue el niño pasando los años, hasta que llega en la vida adulta y pues bueno, ya empieza a desarrollar otros problemas, porque ya empieza a haber consumo de sustancias, y hay mucha investigación también en este tema, que hay una alta comorbilidad en personas adultas con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y también trastorno por consumo de sustancias. Entonces, en este caso, pongo este ejemplo porque en este caso el chico tuvo un estilo de crianza muy permisivo, muy flexible, ¿no? Entonces, de ahí es que también se pueden derivar otra serie de problemáticas, ¿sí?, que tienen que ver ya con conducta, puede también tener problemas de consumo de ciertas drogas. Entonces, ese sería el segundo mito que hay que quitar, ¿no?, que no se genera por una falta de disciplina. Decir eso es incorrecto. El tercer mito, bueno, no sé si aquí quisieran preguntar algo, también quisiera darles la oportunidad, o si les surge alguna duda, con toda confianza me pueden interrumpir. Sí, gracias. Muy bien. Tercer mito, ¿no? Dicen que los niños no ponen atención a nada. O sea que, o a veces los padres, es que se me hace que me está ahí manipulando, porque cómo es que el niño es capaz de no poner atención a las actividades, a la escuela, pero sí es capaz de prestar atención a los juegos. O sea, en los videojuegos se la pasa jugando toda la tarde y ahí sí no tiene fallas de atención. Bueno, les vamos a explicar a qué se debe eso, ¿no? Y aquí quisiera yo referirme, ¿no?, y retomar esto que ya habíamos comentado, que la esencia del trastorno es una falla o un déficit en la regulación de la atención, ¿no? Entonces, en el cerebro existen diferentes sistemas que controlan la producción de ciertas sustancias. Las neuronitas se comunican por sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, ¿no? Entonces, en diferentes partes del cerebro hay grupos de neuronas que producen un determinado neurotransmisor. En este caso, cuando hablamos de TDA, están implicados dos neurotransmisores, la dopamina
y la noradrenalina, ¿sale? La dopamina se produce en una parte muy profunda del cerebro que se llama mesencéfalo. Entonces, esas neuronitas que están ahí en el mesencéfalo, que están en la parte superior del tallo cerebral, de ahí mandan sus axones, ¿no? Y se conectan con otras partes del cerebro, en este caso con la corteza prefrontal. Entonces, generan dopamina y también se conectan con otras áreas que forman parte del sistema límbico y que tienen que ver con la motivación, las emociones, ¿sí? y esta también regulación del comportamiento. Entonces, la dopamina tiene un papel fundamental en el TDA. La dopamina se ha pensado o se ha concebido que es el neurotransmisor que tiene que ver con el placer, ¿no? Así se ha denominado. Es que le dicen, de hecho le llaman hasta la hormona del placer, no es hormona. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor. Y hoy estoy terminando de leer un libro muy interesante de un autor que se llama Daniel Lieberman, que se llama el libro Dopamina. Entonces, ahí en ese libro, Daniel Lieberman habla sobre el papel que tiene la dopamina. Y él quita esta idea falsa de que la dopamina tiene que ver con el placer. No, dice, la dopamina tiene que ver más bien con qué hace que nosotros le demos más importancia, y eso tiene que ver con la motivación. O sea, tiene que ver más que nada con la motivación. Entonces, en el cerebro del niño con TDA, ¿qué pasa? Hay una falla en cómo se produce el neurotransmisor y cómo los receptores captan el neurotransmisor, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que se alteren estos sistemas que tienen que ver con qué es más importante para mí, ¿no? Y a qué le voy a prestar más atención. Entonces, básicamente lo que nos ayuda la dopamina es a decidir qué es lo que vale la pena. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con sistemas de recompensa. ¿Por qué razón? Porque aquellas actividades que a los niños el cerebro los interpreta como actividades aburridas, ¿no? Actividades repetitivas y que no tienen una recompensa inmediata, ¿qué va a pasar? Que simplemente esas actividades no les va a prestar la atención. Entonces, aquellas actividades que sí son placenteras para el niño, va a haber incluso un hiperfoco. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la cuestión, que entonces no es que el niño no quiera poner atención, es que simplemente su cerebro no está recibiendo la suficiente señal de que esta tarea es importante y por eso le cuesta más trabajo esforzarse o empezar o terminar incluso ciertas actividades, ¿sale? Entonces, aquí es una cuestión muy interesante porque cuando la actividad sí les interesa o es muy estimulante o tiene una recompensa muy inmediata, entonces va a ocurrir un hiperfoco, ¿sí? De hecho, a mí, por ejemplo, me pasa que de repente me cuesta trabajo iniciar una actividad, ¿no? Por ejemplo, escribir un artículo. Pero ya cuando de repente me clavo, ¿no? Y me empieza a gustar, ¿sí? Ya me clavo y entonces ya me hiperfocalizo, y entonces empiezo a trabajar, ¿sí? Es justamente lo que pasa con los niños. Entonces, por esas razones que los niños a los juegos, pues sí les prestan mucha atención y no tienen dificultad pasar 8 horas jugando, ¿no? A diferencia de cuando es una tarea, por ejemplo, una tarea escolar, ¿no? O una clase, porque al niño le resulta poco estimulante y entonces su cerebro le dice, es que esto no merece la pena que tú le pongas atención. Y de ahí justamente vienen pues muchos de los tratamientos farmacológicos que están centrados justamente en la regulación de la dopamina y la noradrenalina. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, cuarto mito. El cuarto mito es que el TDA solamente afecta a niños. No sé si han escuchado eso. Sí, lo he escuchado mucho. Solamente afecta a niños. Esto es una mentira, ¿no? El TDA puede estar presente en niños, puede mantenerse en la etapa adulta y que incluso en el adulto pues se manifiesta de una manera diferente. Eso sí es importante comentarlo, ¿no? En el adulto, la parte de la hiperactividad está menos presente, pero sí se puede manifestar con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay inquietud interna, esta sensación como de, ay, tengo ganas de hacer algo, ¿no? Necesito estar moviendo, necesito estar haciendo algo, pero vaya, el niño con TDA, si es un niño que parece una locomotora, que se para, se sube a la mesa, ¿no? Y entonces todo el tiempo se está moviendo. Hay un video, no me acuerdo dónde lo vi, no me acuerdo si fue en Facebook o en YouTube, ponen una cámara en un consultorio y graban a un niño cómo se comporta dentro del consultorio. Es un niño que entonces se está moviendo para acá, para allá, y es incapaz de permanecer sentado, ¿no? Entonces en el adulto no es así.
pero sí hay una cierta inquietud, ¿no? Interna, ¿no? Hay una dificultad para organizarse, eso es como la característica también central, ¿no? Son personas pues muy desorganizadas en sus cosas, en sus tiempos. De hecho, también otra característica muy presente en los adultos es la procrastinación, ¿no? Entonces, tengo una tarea que hacer y de repente se me acaba el tiempo y es que no sé en qué se me fue todas estas 2 o 3 horas, me puse a hacer otras cosas, ¿no? Y no terminé lo que tenía que hacer, ¿sale? Esto también puede ser un síntoma de TDA en adultos y que tiene que ver también con los problemas en la gestión de tiempo. Entonces, decir que solamente el TDA está presente en los niños es un mito, ¿no? Hay que quitarnos esa idea, ¿no? Y pensar que también en adultos puede estar presente. Mito número 5, decir que está sobrediagnosticado, ¿no? Hoy se habla de que todo es TDA, ¿sí? Cualquier niño que vemos con problemas del comportamiento, seguramente tiene TDA y lo mandan al psicólogo. Entonces, el entender el TDA, pues ya hemos comentado, es un tema muy complejo, ¿no? Y puede haber muchos diagnósticos incorrectos y hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que seguir criterios clínicos rigurosos, ¿no? Y esto también parte de hacer una evaluación integral, que más adelante les voy a explicar cómo es. Yo me atrevería a decir que más bien hay un subdiagnóstico y particularmente en niñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las niñas, algo que demuestran los estudios es que suelen presentar menos hiperactividad. Entonces sí pueden tener muchas fallas de inatención, pero como la hiperactividad no está tan presente, entonces son niñas que no representan un problema para las profesoras o para los profesores. ¿Sí? Generalmente mandan al niño al consultorio porque tiene problemas de hiperactividad, ¿no? Entonces sí hay un subdiagnóstico que es importante mencionarlo, especialmente en niñas, ¿sale? Y aquí en cuanto al diagnóstico, como les comentaba, hay que hacer una evaluación integral, no solamente observar la conducta en un momento puntual, ¿sí? El diagnóstico de TDA necesita ser realizado por un especialista. En este caso puede ser un pediatra o preferentemente un neuropediatra o un paidopsiquiatra, ¿sale? Entonces el paidopsiquiatra generalmente es como la primer línea de batalla. Entonces, es generalmente el niño que tiene TDA o hay sospecha de TDA, acude primero con el neuropediatra o con el paidopsiquiatra. Entonces, esto va a llevar a que se le hagan una serie de estudios. Ahora bien, también otra cosa importante que creo que hay otro mito que va aquí, que no existe hoy en día una prueba que nos permita identificar de manera muy exacta niños con TDA. El diagnóstico es meramente clínico y siempre existe esta probabilidad, ¿no? O sea, el diagnóstico siempre va en términos de probabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué implica? Primero, hacer un estudio completo, ¿no? Que implica, por ejemplo, primero descartar que el niño tenga problemas de visión o de audición de entrada, ¿sale? 2, pruebas psicológicas y pruebas neuropsicológicas. Aquí el especialista, y quiero hacer énfasis aquí, el especialista que tiene que hacer este diagnóstico tiene que ser un psicólogo clínico o bien un neuropsicólogo infantil, ¿sí? Tiene que aplicarse pruebas que permitan evaluar los procesos de atención, memoria y funcionamiento ejecutivo, ¿sale? Entonces, esto, pues vayan, incluso ahí a veces hay mucha invasión de profesionistas, ¿no? Yo me he enterado incluso, desafortunadamente, ¿no? De casos de profesores o profesoras que no tienen esta formación como neuropsicólogo, ¿sí? O como psicólogo, y que se atreven a hacer pruebas, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es un tema delicado, porque si llegamos a un diagnóstico incorrecto, fuera del estigma que existe, ¿no? Vamos a llevar a un niño que le van a administrar muy seguramente un tratamiento que su cerebro no lo necesita. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mandarlo con el especialista indicado para que entonces se haga este proceso de evaluación, ¿sale? Luego, hay también cuestionarios, son cuestionarios de verificación que pues ya están, aquí en México existen varias pruebas estandarizadas, ¿no? Sí. Que se van pues tachando o indicando algunas características del TDA, ¿no? Entonces, muy posible. Pero ojo, este tipo de cuestionarios, quiero insistir, no son definitivos. O sea, a veces incluso me atrevo a decir, ¿no? Y esto es desafortunado, que algunos colegas, incluso del área médica, se atreven a dar un diagnóstico, ¿sí? Basándose únicamente en estos cuestionarios. Esto tampoco hay que hacerlo, ¿no? Entonces,
Tiene que hacerse sí, porque esto nos genera la sospecha de que el niño puede presentar TDA, pero esto se necesita complementar con pruebas psicológicas y con pruebas neuropsicológicas. Entonces, todo eso, más la observación clínica, porque también cuando el niño llega al consultorio, uno tiene que observar los comportamientos, ¿sí? También hay que hacer una entrevista muy profunda con la familia, con los padres, ver cómo ha sido toda su historia del desarrollo, es más, desde cómo fue su nacimiento, y con base en eso, hacer una integración. ¿Sale? Y al final de cuentas siempre, como les decía, esto termina en términos de probabilidad. ¿Sale? Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos con el mito número 5. Pasamos al 6. Que el medicamento no es necesario, ¿no? O que el medicamento es malo. A veces los papás, pues sí están preocupados, y algo que me preguntan frecuentemente en consulta es, ¿va a ser un medicamento que el niño va a tener que tomar para toda la vida? Pues aquí va a depender de muchas cosas, ¿no? De las estrategias que se sigan, de las indicaciones que la familia también lleve a cabo, ¿no? Entonces, si va a tomar medicamento por cuánto tiempo, pues eso dependerá también muchas de las veces del apoyo que existe en la familia y también en las escuelas. Lo que sí es importante comentar es que los tratamientos farmacológicos sí se han demostrado que son eficaces para la reducción de los síntomas, ¿sí? O sea, ayudan a mejorar mucho el comportamiento. Ay, perdón, no sé si me pueden regalar un vasito con agua. O en mi mochila hay un ladito, hay un termo. Por favor. Bueno, seguimos mientras. Entonces, aquí el tratamiento debe ser integral, ¿sale? El tratamiento tiene que ser multimodal. Tiene que llevarse a cabo intervención psicológica, intervención neuropsicológica, mucho trabajo con la familia, ¿sí? Y también algunas estrategias educativas dentro del salón de clases. Ay, gracias. Hay un punto que de repente ya la voz empieza a acabar. La contra. Bueno, esto lo edito después. Te mandé por WhatsApp la contraseña. Ok, bien, gracias. Es la ventaja de esto que podemos. ¿Ah, sí? Sí, vale. Entonces me dice. ¿Me regreso al mito 6 o cómo me quedé? ¿Sí? Ok. Listo. Bien, entonces, el siguiente mito, el mito número 6, es que el medicamento es malo o es innecesario, ¿no? Aquí me gustaría comentar que, bueno, una de las preguntas que muchas veces me hacen los padres es cuánto medicamento va a necesitar el niño, ¿no? Si va a ser un medicamento que va a tomar toda la vida y sobre todo si el medicamento le sirve. A veces existe esa inquietud por parte de los padres. Entonces, sí es importante comentar que el medicamento sí ayuda, es efectivo para reducir los síntomas, pero no es el único tratamiento, ¿no? Los niños con TDA necesitan recibir terapia psicológica, terapia neuropsicológica para mejorar en las funciones ejecutivas, mucho trabajo con la familia y, bueno, también estrategias educativas dentro del salón de clases, ¿vale? Entonces, reducir o simplificar el tratamiento solamente al medicamento, si se lo debe tomar o no, pues esto incluso hasta es insuficiente, ¿no? Necesitamos complementarlo con otro tipo de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Siguiente mito, el mito número 7. Que solo es un problema escolar, ¿no? Es decir, que solamente impacta la esfera académica. Y aquí en este sentido, pues yo me atrevo a decir que no. De hecho, en los criterios diagnósticos está establecido que los niños tienen que presentar estos problemas, ¿no? O estos síntomas en diferentes contextos. O sea, tiene que verse reflejado en la escuela, en casa, en la familia, con los amigos, en todas las esferas, ¿ok? Entonces, estos son los 7 mitos que pues es importante ir hablando de ellos, ¿no? Para pues llegar a más gente, ¿no? Y que tengan una perspectiva pues más integral, ¿no? Que comprendan mejor qué es el TDA. Muy bien. Ahora bien, bueno, pues como lo acaba de decir, en los mitos, pues al final de cuentas todo esto conlleva un trabajo en equipo, ¿no? Es correcto. Tanto medicamento, nosotros como agentes educativos y todo esto pues es un trabajo en equipo para que el niño pueda pues podemos llamarlo autorregularse o pues bueno, en cuanto a nosotros en el ámbito educativo,
que acceda al final de cuentas al aprendizaje, porque a veces nosotros como educadores es un poquito complicado cuando tenemos un niño TDAH en el aula, ya que a veces intentamos que nos preste atención y no presta atención, pero pues al final de cuentas también nosotros como maestros debemos entender esta parte que usted comenta, que no es algo voluntario, que él es como que, ay, no le voy a poner atención al maestro, sino más bien, o sea, es algo que su cerebro así está, y usted dice que, por ejemplo, con las recompensas, nosotros a veces cuando estamos en el aula, tratamos de que si hace alguna actividad o así, pues una recompensa, la típica estrellita en la frente o ese tipo de cosas, para que él, como usted dice, se motive a querer hacer la actividad y el aprendizaje al final del día se dé, ¿no? Así es correcto. Ahora bien, ¿cuáles son las señales o síntomas que tanto de educadores como padres deberían conocer? Ok, muy bien. Bueno, pues el TDA, hace ratito comenté que puede presentarse de 3 maneras diferentes, ¿no? Sí. El primer síntoma, hablemos de la inatención. Entonces, en este caso, la inatención se va a ver reflejados en niños que pierden atención o no prestan la suficiente atención a los detalles, ¿sí? Se distraen con mucha facilidad. Pierden constantemente las cosas, ¿no? Son niños que constantemente olvidan dónde dejan el lápiz, que ya perdieron los colores, que ya perdieron el suéter, ¿no? Olvidos frecuentes también. Olvidan incluso que tenían que hacer tareas o a veces no terminan estas tareas, ¿sí? Y les cuesta trabajo también seguir instrucciones. Los padres cuando les dan instrucciones, pues a veces no prestan la suficiente atención y entonces olvidan qué tenían que hacer, ¿no? Y entonces ahí la pelea constante. Es que le doy una instrucción y parece que no me hace caso, ¿no? O le pido que me vaya y me traiga una cosa y me trae otra, ¿sí? Entonces esas son de las características que tienen que ver con la inatención. Luego, la hiperactividad. Entonces, esto lo vemos en niños que están en constante movimiento, ¿no? Se levantan del asiento, tienen una dificultad para permanecer quietos, ¿no? En lugares o en espacios o en momentos donde tendrían que permanecer sentados, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? O, por ejemplo, si de repente van a misa y entonces el niño tiene que quedarse sentado, pues el niño es incapaz y entonces está parando constantemente. En adolescentes y adultos, pues esto ya lo comentamos, esta hiperactividad se puede manifestar en una inquietud, ¿sale? Y finalmente la impulsividad, esto lo vemos en conductas también muy, muy específicas, como interrumpir las conversaciones, ¿no? Responder antes de tiempo, tienen una enorme dificultad para esperar turnos, ¿sale? Y también pueden tomar decisiones muy apresuradas. Entonces, estos son los 3 síntomas, ¿de acuerdo? O los 3 tipos de síntomas. Y el DSM-5 marca que estos síntomas, primero dice, tienen que ser persistentes en el tiempo, ¿no? Sí, es decir, estos síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad tienen que estar presentes desde los 12 años, antes de los 12 años de edad y tienen que estar por lo menos presentes durante 6 meses. Sí. ¿Sale? 2, tienen que estar o tienen que aparecer en más de un contexto. Ya les comenté, pueden aparecer en casa, pueden aparecer en la escuela, con los amigos, con la familia, es decir, en otras actividades. Y tercero, que generen un impacto real en la vida de la persona, es decir, que interfieran o reduzcan significativamente su calidad de vida. A esto se refiere este tercer punto, ¿no? Entonces, hay niños que a veces, pues, sí tienen síntomas, pero vaya, no se ven, ¿no? O no tienen un impacto en su vida cotidiana. Y pues bueno, esto también puede deberse a lo que ya comentamos, a la estructura, ¿sale? Entonces, sí tiene que verse un impacto real, ¿no? Significativo en su vida cotidiana. Entonces, esas son como las características, ¿no? Y como ya les comentaba, pues se tiene que hacer mediante un procedimiento estandarizado, ¿no? Con pruebas neuropsicológicas y algunos cuestionarios de verificación. Sí, de hecho, bueno, como usted anteriormente había mencionado, nosotras hemos visto como algunos de estos instrumentos en los que pues simplemente son características en las que nosotros podemos identificar nada más, no detectar, como mencionó hace ratito, si un niño tiene posiblemente es predominantemente inatento, hiperactivo o un niño con inatención, ¿no? Son las cosas que nosotros podemos como educadores, yo creo, identificar. Nosotros, bueno, al menos en la materia de neuropsicología siempre nos dejan muy claro, ustedes simplemente pueden identificar y tener una posible hipótesis, digámosle así, pero pues no detectar, ¿no? Porque como usted mencionó hace ratito, diagnosticar. Ajá, no diagnosticar, o sea, nos enseñaron, pues, o sea, hace rato nos dijo, ¿quiénes son los que se encargan de eso? O sea, nosotros como educadores, nuestro trabajo es apoyar dentro del aula nada más. Es correcto. Y déjenme decirles que los profesores, los que tienen ese trato diario con el niño,
de verdad nos ayudan mucho en esta parte, ¿no? Una, en la identificación de los primeros síntomas, pero también son parte fundamental en el diagnóstico. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo en mi caso, cuando me llega un niño con sospecha de TDA, aparte de que le hago la evaluación neuropsicológica, yo generalmente mando cuestionarios, ¿no? Que contestan los padres y siempre les digo, contéstenlos de forma separada, ¿no? O sea, usted, papá, contéstelo por un lado, mamá, contéstelo por el otro, ¿no? Y ya yo trato de ver también la perspectiva, porque ¿qué pasa? Quienes conviven más con los niños, pues generalmente son las mamás. Entonces, ellas generalmente son quienes ven más los síntomas. El papá, pues generalmente a veces el que llega en la noche, ¿no? Y ya no ve el comportamiento de ese niño. Y también los profesores. Entonces, a veces yo estos mismos cuestionarios los mando a los profesores y siempre pido que lo conteste aquel profesor que lo ve diariamente, ¿sí? Para que también nos ayude a identificar algunos síntomas. Y en algunos casos, he llegado a hacer también supervisiones, ¿no? O visitas a las escuelas para observar el comportamiento del niño. Y esto tiene que observarse en 3 momentos. Antes del receso, durante el receso y después del receso, ¿sí? Entonces, es básicamente observación conductual, ver cómo se comporta el niño, ¿no? Ver también, analizar mucho la dinámica del profesor con el niño, porque a veces como son niños, los llamados niños problema, son niños estigmatizados, ¿no? Son los clásicos niños etiquetados como los niños problema, y entonces, ¿qué pasa? Los niños se casan con esa etiqueta, ¿sí? Y entonces, pues ya la relación ya con el niño con sus demás compañeritos, la relación del niño con el profesor, la profesora, pues es una relación que ya está muy viciada, ¿no? Ya hay mucho conflicto, ya muchas veces los profesores excluyen a ese niño, ¿no? Incluso a mí me tocó una vez, fíjense nada más, escuchar el caso de un niño que una maestra, ¿no? Lo paró al niño y hizo una votación, ¿no? Que le dijo, a ver, ¿quién vota para que Miguelito, ¿no? O Pedrito, ¿no? Ya no esté aquí en el salón de clases, ¿no? O sea, imagínate nada más el impacto psicológico que tuvo el niño en ese momento de ser votado, ¿no? O que se votara para que el niño, con base en esa decisión, permaneciera o no dentro del mismo grupo, ¿no? O sea, hasta ese grado hemos llegado de las malas prácticas que a veces hacen los profesores o profesores que están ahí en el salón de clases. Entonces, ustedes son ese pues vaya, filtro importante, ¿no? Y que nos ayudan mucho también en la parte del diagnóstico. Sí. Ahora con la siguiente pregunta, ¿qué beneficios considera que tendría en la formación del docente en educación primaria y preescolar comprender bien los mitos y realidades del TDAH? Ok, pues mira, creo que eso les va a ayudar en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar esto? Primero, haciendo más accesible el proceso del aprendizaje. ¿Cómo se puede hacer eso? Como ya les comentaba, la estructura es muy importante. De hecho, yo podría establecer como 3 líneas de acción, ¿no? 1, estructura, 2, claridad y 3, apoyo, ¿no? ¿Estructura a qué me refiero? Estructurar las tareas en pasos pequeños, o sea, si vamos a darle un ejercicio a un niño, ¿no? Con TDA que conlleve 20 ejercicios y que le pidamos que los desarrolle los 20 ejercicios en un mismo momento, eso va a ser complicado. Entonces, podemos estructurar la tarea en pequeños pasos. No pedirle que haga los 20 ejercicios de un solo jalón, sino que vaya haciendo 5 ejercicios en un momento, damos un espacio, ¿no? Y después sigue desarrollando los demás ejercicios. Muchos apoyos visuales, ¿no? También recordatorios, agendas, eso también es parte de la estructura. También hay que cuidar mucho en dónde sentamos a los niños con TDA. Si los sentamos cerca de la ventana, ¿qué va a pasar? Pues son niños que se van a distraer muy fácilmente. Entonces son niños que preferentemente hay que centrarlos en un lugar. No necesita ser hasta enfrente, pero en un lugar donde no haya distractores, ¿sale? A eso me refiero con estructura. Y el otro es ir dando las instrucciones, ¿no? De una manera clara, a eso me refiero con la segunda línea de acción, la claridad, ¿no? Poner ejemplos, incluso yo recomendaría que cuando se ponga algún ejercicio, primero la profesora o el profesor pues desarrolle el ejercicio, ponga un ejemplo y darle la oportunidad que el niño después lo desarrolle, ¿sale? Instrucciones cortas, muy específicas, no necesitamos darle al niño una instrucción muy larga porque seguramente su memoria, hace rato hablamos de que hay un déficit en las funciones ejecutivas, entonces ese niño por su mismo problema de la memoria de trabajo, ¿no? Pues va a ser difícil que comprenda y que su memoria a corto plazo
mantenga esa instrucción. Entonces hay que Sí. trabajar con instrucciones cortas y muy puntuales, muy específicas. Y lo tercero, que es el apoyo, que hace rato lo comentábamos, ¿no? La retroalimentación, ¿sí? En lugar de decirle al niño bien, ¿no? Hay que decirle en qué estuvo bien. Me gustó mucho cómo desarrollaste este ejercicio, ¿sí? Me gustó mucho cómo desarrollaste o terminaste esta tarea. Decirle en qué estuvo bien, ¿sale? Sí. Si solamente decimos, no, pues bien, entonces eso no es una retroalimentación muy positiva. Entonces, básicamente, eso serían como lo que yo os recomendaría, ¿no? Que a partir de todo esto que hemos estado comentando, pues se había reflejado en la práctica escolar. Ok. Yo recuerdo que hubo una ocasión en la que estaba en la escuela y yo la verdad creo que todavía no conocía bien lo que era este trastorno. Recuerdo que tenía un niño con TDAH, la maestra me dijo, Fonalito tiene TDAH, porque recuerdo que lo ocupábamos para hacer nuestro diario de campo, ¿no? Identificar qué era lo qué tenía cada niño, ¿no? Entonces, recuerdo que aquella vez, lo mandé por algo al salón, pero le di muchas instrucciones. Entonces, ya después estaba la maestra de mí y volteé a verla y le digo, ¿será que le di muchas instrucciones? ¿Será que sí me habrá entendido? Porque fue como que ve en el escritorio, abre el cajón, ahí al lado derecho mete la mano, saca esto y lo pones ahí, y ya después me traes lo otro, y así. Dice, yo creo que sí, dice la maestra. Sí, ya, y como que, ya me puse a estudiar un poquito más sobre esto, y ya como que, porque pues, o sea, si hacía un niño regular, tú le das como muchas indicaciones, hasta el mismo se hace bolas, ¿no? Entonces, ahora imaginemos un niño con TDAH que tiene déficit de atención, y pues va a ser muchísimo más complicado. Ahora bien, ¿cómo es que pueden nosotros que somos docentes aplicar todo este conocimiento en la práctica diaria para nosotros mejorar con los niños y las niñas? Y pues ellos mismos ya pues que tienen un diagnóstico con TDAH, ¿cómo es que nosotros los podemos apoyar dentro del aula? Muy bien. Bueno, partiendo de lo que comentaba hace rato de estos tres ejes, ¿no? Estructura, claridad y apoyo, ¿no? Estructura, muy sencillo, podemos poner justamente en el pizarrón, ¿no? Una serie de tareas, ¿no? Que el niño tiene que establecer, o que tiene que hacer, perdón. Entonces, en la medida que el niño vaya cumpliendo con esas tareas, pues podemos ir palomeando. O sea, podemos dividir una tarea muy grande en pasos muy específicos, sí. ¿Sale? Entonces, podemos ponerle, y vamos a hacer en este día tres cosas, ¿no? Primero vamos a hacer lectura, ¿ok? Ponemos lectura. Luego ejercicio, ¿no? Vamos a resolver estos ejercicios. Y tercer paso, repaso. ¿Sí? Entonces, dividimos una tarea compleja, una actividad muy compleja que el niño a lo mejor no alcanza a retener, ¿no? En una serie de pasos. Temporizadores. Se recomienda a veces utilizar el método, se llama método Pomodoro, ¿no? Sí, ese también es muy útil. Entonces, aquí en el caso de niños, recordemos que el cerebro incluso de un niño, normal, no me gusta mucho emplear este término normal. Un niño normotípico, les es difícil mantener la atención, ¿no? Por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, en niños hay que trabajar con periodos de actividad cortos. En el caso de un niño con TDA, pues con mayor razón. Entonces, podemos trabajar en actividades que sean de 10, 15 minutos, hacemos una pausa, ¿no? Y después cambiamos de actividad. O sea, es decir, dividir tareas largas, ¿no? En tareas más cortitas y que en ese ínter, entre una tarea y otra, tener estas pausas, ¿sale? Luego, la claridad, ¿no? Como les decía, podemos primero hacer un ejemplo, los profesores pueden hacer un ejercicio, ¿no? Que el niño vea cómo y después que él lo pueda desarrollar. Y también pedirle que les explique qué es lo que van a hacer. Entonces, cuando nosotros damos una indicación, preguntarle siempre al niño, a ver, ahora explícame qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Para ver si el niño entendió esa instrucción. Y el apoyo que ya les comenté, ¿no? Tiene que ver con la retroalimentación inmediata. Entonces, en lugar de decirle, vas bien, ¿no? O lo hiciste bien, me gustó cómo terminaste la tarea sin distraerte. Ya viste que sí lo puedes lograr, ¿no? Y darle ese reconocimiento a ese niño, ¿sale? Que eso es lo que a veces falla mucho en casa. Sí. Entonces, los niños ahí se van casando con esa etiqueta, ¿no? De es que no puedo, es que soy un niño tonto, ¿no? Sí. Me distraigo mucho, mis papás me han dicho que me distraigo mucho, ¿sí? Entonces, es darle esa retroalimentación positiva, ya que si no se la dan en casa, pues por lo menos en la escuela.
Entonces son como algunas de las estrategias que yo puedo comentarles, más las que ya les comenté anteriormente. Sí, yo recuerdo que en una ocasión cuando estuve en prácticas, justamente la directora y la maestra de USAER realizaron una junta con padres de familia, Ujú. en donde en general para todos los niños querían trabajar esto de tener una rutina, ¿no? ¿A qué le invertían más tiempo? Y nunca faltaba el papá que decía, no, pues mi hijo aventa 3 horas viendo la televisión, o así, para que ellos también como que vayan teniendo unos mejores hábitos, o sea, en general. Aquí, ahorita que comentaste lo de las pantallas, ese es otro tema, ¿no? Porque también hoy en día se ha demostrado que los dispositivos electrónicos Los invade. y también pueden provocar dificultades de atención, porque es liberación de dopamina inmediata. Sí. Y que hoy en día son reels, no son cortos, son de 20 segundos, 30 segundos máximo, no tengo el tiempo específico, pero es... Y sé que sigue. Ya, Sí. sí, exactamente, o sea, los niños ya no son capaces de ver una película completa. O sea, hoy en día ya muchos niños llévalos al cine, ¿no? Y son niños que a la media hora de la película, ya me aburrí, ¿no? Ya me quiero ir, entonces se paran. Entonces, antes, pues yo me acuerdo, ¿no? Puedes tú sentarte a ver televisión, a ver una película sin problema, pero hoy en día los niños como están muy inmersos en todo este uso de dispositivos electrónicos, pues es ver reels o videos que son ya muy cortos, ¿no? Entonces, liberación de dopamina muy inmediata y muy corta. Sí, claro. Pues hay aguas con el uso de dispositivos electrónicos. ¿Usted qué recomendaciones daría a los educadores para abordar el TDAH en el aula de manera efectiva? ¿Qué recomendaciones daría usted a los maestros que están dentro del aula para que puedan ayudarle al niño en su aprendizaje? Pues mira, en aras de lograr una educación más inclusiva, yo creo que ahí hay que ser muy sensibles, ¿no? Ya comentamos, no es una cuestión de voluntad. El TDA tiene una base neurobiológica que impide que el cerebro del niño pues pueda mantener la atención por periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces hay que ser sensibles a estas características. 2, emplear diferentes tipos de estrategias que tienen que ver con la multisensorialidad, ¿no? O sea, a lo mejor al niño pues le resulta más motivador o más atractivo cuando se hacen cosas así con las manos, ¿no? Cuando es algo más práctico. A otros niños le llama más la atención cuando esa información se presenta de forma visual. Por eso les mencionaba hace rato que el uso de apoyos visuales es muy importante, ¿no? Entonces eso permite que los niños se accedan de mejor forma al contenido. 2, la flexibilidad que hay que tener en la evaluación. A veces no es que los niños no sepan, ¿no? Sino es la forma en cómo exploramos ese conocimiento. Y la forma clásica que nos han enseñado de evaluar el aprendizaje, pues es a través de los exámenes. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a utilizar otras formas de cómo poder evaluar el conocimiento de los niños, ¿sale? Y 3, ser muy tolerantes, que ahí también a veces, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse, ¿no? De esta maestra que puso a votación, ¿no? La permanencia del niño dentro del salón, pues nos demuestra una falta de sensibilidad, ¿no? Total, una falta de ética, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser también muy tolerantes a la frustración que puede existir, ¿no? A estas fallas en la autorregulación y también pues saber que son a veces niños con baja autoestima por el mismo estigma que les genera el TDA. Entonces el aprendizaje, yo me atrevo a decir, y con esto quiero cerrar esta pregunta, no solamente es una cuestión meramente cognitiva, sino que el aprendizaje hoy en día también hay que considerar cuestiones emocionales. Sí, claro. Ahora que mencionó sobre algunas estrategias, ¿usted cuáles estrategias cree que sean las mejores que nosotros podemos utilizar para fomentar entre los alumnos un aprendizaje inclusivo para estos estudiantes con TDAH? Justamente eso que acabo de comentar, ¿no? Creo que ser sensibles Sí. a estas necesidades, ¿no? Ser abiertos a otros métodos de enseñanza, a otras formas de aprendizaje que no es la tradicional, ¿no? Y también a otras formas de evaluación del aprendizaje, ¿sale? Y también, pues, ser abiertos, ser tolerantes, tener mucha paciencia. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen como profesoras, ¿no? Requiere de mucha vocación, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo pueden los padres y educadores colaborar para apoyar al niño con TDAH en su desarrollo emocional y académico? Ok. Aquí el trabajo con los padres, con la familia es muy importante, ¿no?
algo que les digo mucho a mis pacientes es que el éxito de cualquier tratamiento depende de 3 cosas. El terapeuta, el propio paciente, en este caso el niño, y la familia, ¿no? Si alguno de estos 3 pilares fallan o no van en el mismo sentido, esto no funciona, ¿no? Entonces, aquí la familia es muy importante, ¿no? Y aquí también, por eso decía hace rato, parte del tratamiento integral del TDA es mucho trabajo con la familia, ¿no? Entonces, ahí se les pide mucho que nos ayuden en establecer rutinas, en ir estableciendo hábitos, ¿no? Porque a veces, pues justamente las fallas de atención, ¿no? Pues se exacerban cuando el niño no tiene una estructura, o sea, de entrada no tiene un espacio donde estudiar, ¿no? Un espacio libre de distractores. No hay horarios para hacer tareas. El niño hace las tareas en cualquier momento, ¿no? En la noche. Entonces, esta falta de hábitos, pues también exacerba los síntomas, ¿sí? Poner agendas, poner calendarios, todo este tipo de cuestiones se les tiene que educar a los papás. De hecho, también parte del tratamiento es la psicoeducación que hacemos, es enseñarles qué es el TDA y pues la serie de estrategias que tienen que seguir dentro de casa, ¿no? Y también lo mismo que les comenté que tienen que desarrollar los profesores, pues también los padres tienen que desarrollarlo, tienen que ser tolerantes, ¿no? A las conductas del niño, pues también trabajar mucho la parte de los reforzamientos, ¿no? Sobre todo el reforzamiento positivo. Ya se sabe, ya se ha visto que lo que no funciona es el castigo. Eso hay que quitarlo, ¿no? Dentro del salón y fuera del salón. Esto no sirve. Para modificar la conducta, el castigo es una de las estrategias que no sirve para nada. Entonces, esto hay que empezar a modificar, ¿sí? Cambiar esta forma de pensar de los padres. Entonces, aquí hay que trabajar mucho con el reforzamiento positivo. Ahora, si hay una conducta, sí, porque se puede presentar una conducta negativa, trabajar con reforzadores negativos, ¿no? ¿Qué es un reforzador negativo? Pues es a lo mejor limitar un poco el acceso al niño de algo que a lo mejor le puede gustar, ¿no? Y írselo soltando a la medida que vayan lográndose ciertas metas, ¿sí? Pero jamás el regaño, jamás el castigo, ¿no? El gritarle o el exhibirlo, esto definitivamente no hay que emplearlo y no funciona. Sí, claro. Bueno, ahora sí, antes de finalizar, sabemos que el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología está organizando un congreso internacional. ¿Cree que nos podría hablar un poquito más sobre el congreso y quién y cómo se puede participar? Claro que sí. Pues miren, efectivamente, actualmente estoy presidiendo el 6º Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas, le llamamos el CONICH. Es un congreso que ya se realiza por 6ª ocasión y pues bueno, en esta ocasión vamos a contar con la participación de diferentes conferencistas magistrales, algunos de ellos pues con una amplia trayectoria, ¿no? Y en este año, en esta edición del 6º Congreso, ahora el lema que hemos elegido tiene que ver con las problemáticas de América Latina, ¿no? Entonces, en este 6º Congreso, el lema que hemos estado difundiendo es diálogos transdisciplinares frente a las crisis y los desafíos en Latinoamérica. Entonces, hoy en día en Latinoamérica, pues tenemos muchas problemáticas y en función de ello es que hemos definido 10 ejes temáticos en los cuales pues se abordan de manera transdisciplinaria. Uno de ellos tiene que ver con la crisis climática y socioambiental, crisis en salud, ¿no? Sobre todo salud mental, los cambios en la tecnología y la inteligencia artificial, crisis en sistemas sociosanitarios y de cuidado, desigualdad, exclusión social, violencias múltiples, creo que eso va a ser un tema muy, muy interesante, ¿no? Migración y desplazamientos, corrupción, crisis institucional, bienestar y precariedad laboral, y algo que a lo mejor les debe de llamar mucho la atención a ustedes son los desafíos en la educación, ¿no? Que tienen que ver con temas de acceso, permanencia, calidad educativa, formación docente, brechas sociales y tecnológicas. Entonces son los 10 ejes temáticos bajo los cuales hemos desarrollado el Congreso. Y pues se va a llevar a cabo del 20 al 23 de mayo del 2026 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto en la sede, en el Auditorio Emiliano Zapata. Los talleres, vamos a contar también, con diferentes talleristas.
Estos se van a hacer el 20 de mayo, que es con lo que abrimos el congreso, y ya del 21 al 23 de mayo, las conferencias magistrales. Entonces vamos a tener múltiples trabajos, va a haber presentación de pósters, va a haber mesas de trabajos. Hemos también invitado a algunos otros colegas, aparte de los conferencistas magistrales, para simposios. Entonces, pues vaya, va a ser un congreso muy amplio, ¿no? Muy rico en diferentes problemáticas, así que pues los esperamos que nos puedan acompañar. Sí. Las inscripciones siguen abiertas, si gustan inscribirse, ya sea a las conferencias o a los talleres, pueden ingresar a la página del Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología, el CIPSI, y en una de las pestañas, en la parte superior, van a encontrar toda la información relacionada con el CONICH, en este congreso. Entonces ahí vienen los costos, las formas en cómo se pueden inscribir y pues bueno, esperamos que puedan también ustedes asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. Corran a inscribirse. Así es, gracias. Es el momento de ir concluyendo este podcast. Le agradecemos el espacio y su contribución y su tiempo, pero también le invitamos con algún comentario agregado. ¿Tiene algún comentario? Sí, pues como forma de cierre, ¿no? Creo que hay que entender que el TDA no es un problema de falta de ganas, no es un problema de falta de voluntad, es un problema de autorregulación. Entonces, en la medida que empecemos a quitar estos prejuicios, estos estigmas, estos mitos, ¿no? De los que hablamos, pues nos va a permitir comprender de mejor forma, ¿no? A un niño con TDA y de esta forma también ir transformando, ¿no? Su experiencia tanto del niño como de la familia, pues bueno, en este caso también de las educadoras. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fue para mí un gusto haber estado en Igualmente. este espacio, ¿no? Y espero que no sea la Muchas primera gracias. vez, que podamos seguir conversando de otros temas en otras ocasiones. Gracias. Voces y Saberes. El podcast.